A toda la comunidad bayonense, mandarles un saludo muy cordial. El día de hoy estamos iniciando con esto que es la robótica educativa. Mandarle un saludo muy cordial a todos los partícipes y miembros del Club de Robótica Educativa de la Unidad Educativa José Vallivian A. Y pedirles siempre que sigan en constante práctica y de esa manera irse a representar a lo que es el municipio de Viacha y, como no, a la unidad educativa. Bien, para comenzar el día de hoy estaremos iniciando con este tema número 1, que es la robótica educativa. Comenzamos con que la robótica educativa es una actividad motivadora, enriquecedora tanto para estudiantes que son en el nivel primario como para el nivel secundario, ya que gracias a esto generarán lo que son conceptos de ciencia, tecnología e ingeniería y mucho más en el aspecto de las matemáticas. Lo que quiere desarrollar la robótica educativa es fomentar la imaginación, despertar el interés y la creatividad, a la par que desarrollan trabajos en equipo y pensamiento científico. La robótica educativa es un sistema de enseñanza interdisciplinaria que potencia el desarrollo de habilidades y competencias con los estudiantes. Permite consolidar de manera motivadora y espontánea conceptos, procedimientos y actitudes que trabajan en las aulas a través de diversas disciplinas. Estarán presentes en estas áreas lo que son las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entre los objetivos que tiene la robótica educativa son potenciar el desarrollo intelectual a través de un ambiente lúdico, colaborativo y estimulante. Como segundo objetivo tenemos desarrollar el aprendizaje autónomo, la lógica, el pensamiento creativo, la deducción, la capacidad de concentración, relajación y atención. Como tercer punto, favorecer la iniciativa, el trabajo en equipo, la cooperación, la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones, la asunción de responsabilidades, el respeto al medio ambiente y muchos aspectos más. Otro de los objetivos es fomentar la creatividad, imaginación y descubrir nuevas inquietudes partiendo de diversos intereses y habilidades de los despertar vocaciones técnicas, el espíritu emprendedor y el liderazgo. Experimentar con conceptos científico-tecnológicos, la electricidad, centro de gravedad, velocidad, fuerza, y trabajar elementos básicos y avanzados de robótica, como por ejemplo los movimientos de los robots, componentes básicos, placas, motores, sensores, servomotores, mecánica y también el ingreso a lo que es la programación. Entonces, con estos objetivos, el estudiante podrá realizar lo que son robots educativos y de esta manera enlazarnos en el mundo de la tecnología. Para la elaboración de robots, además que en este curso estaremos viendo el uso de materiales reciclados, requiere de mucha paciencia, ya que un robot no se puede desarrollar a la primera, ¿no? Entonces vas a requerir lo que es paciencia, concentración y realizarlo de manera paulatina, el desarrollo del armado de robots que son con materiales caseros. Entonces, para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre en un material. Se debe al movimiento de cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo conductor. Al caudal de corriente, cantidad de carga por unidad de tiempo, se lo denomina intensidad de corriente eléctrica. En el sistema internacional de unidades se expresa como Coulomb sobre segundo. Unidad que se denomina amperios. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de movimiento de cargas, produce un campo magnético,
un fenómeno que se puede aprovechar en un proyecto que se llama electroimán. Para comprender mejor lo que es la corriente eléctrica, como dice el concepto que es el flujo de carga que atraviesa un conductor, podemos observar cómo el conductor, que es el cable, y a través de este se realiza el movimiento de cargas que mayormente son electrones, ¿no? Entonces nuestro cable va a ser nuestro conductor. Entonces vamos a ir definiendo cada una de estas y vamos a comenzar con la corriente alterna. Este tipo de corriente es producido por los alternadores y es la que se genera en las centrales eléctricas. La corriente que usamos en los enchufes, los tomas de corrientes de nuestras viviendas, son de este tipo. Este tipo de corriente es la más habitual porque es más fácil de generar y transportar, ya que este tipo de corriente tiene bastante fuerza y es por eso que nos ofrecen las centrales eléctricas la corriente alterna en nuestros domicilios. Este tipo de corriente, la intensidad varía con el tiempo. Además, cambia el sentido de circulación cada 50 veces por segundo, que en frecuencia sería 50 MHz. También la tensión generada entre los bornes, en este caso los polos, varía con el tiempo de forma de onda senoidal. En este caso les voy a mostrar en esta gráfica que empieza a realizar la forma senoidal. De esa manera es que en este tipo de corriente no se tiene lo que es el polo positivo y el polo negativo, ya que realiza una variación constante y de esa manera es que no se puede obtener lo que es el polo positivo ni el polo negativo. Otro tipo de corriente es la corriente continua, o comúnmente nosotros lo nombramos por corriente DC. La corriente continua la producen las baterías, pilas y los dínamos. Entre los extremos de cualquiera de estos generadores obtendremos una tensión constante que no varía con el tiempo. Por ejemplo, si la pila es de 12 voltios, todos los receptores que se conecten a esta pila estarán siempre a 12 voltios. A no ser que la pila esté gastada y tenga menos tensión, que obviamente esto sucede con las pilas que habitualmente conocemos. Prácticamente todos los equipos electrónicos, como ser una computadora, un televisor, una radio y otros artefactos más, aunque estos se lleguen a conectar en la corriente alterna, utilizan corriente continua por poseer en su interior una fuente de alimentación que hace de conversor de corriente alterna a corriente continua. En la gráfica podemos verificar que la corriente continua es constante y este no varía en el tiempo. Y es por este motivo que ya podemos observar lo que es su polo positivo y su polo negativo. Bien, para la primera práctica estaremos utilizando lo que es un motor DC, pero antes de pasar a la práctica necesitamos el concepto del motor DC. Un motor de corriente continua, denominado también motor de corriente directa o motor CC o motor DC, es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando el movimiento rotatorio gracias a la acción del campo magnético. Como podemos observar en la gráfica, se puede verificar que a los extremos este motor lleva lo que son imanes. Un motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes: el estator o soporte mecánico al aparato que contiene los polos de la máquina, que puede ser bien de hilo de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. El rotor generalmente es de forma cilíndrica, alimentado con corriente directa a través de unas líneas las cuales harán contacto directamente con escobillas fijas, también llamados carbones. Como podemos verificar en la gráfica, el
El rotor es la parte central de nuestro mecanismo, que es el motor, y a los extremos, al lado derecho e izquierdo, tenemos dos imanes. Como podemos observar en las gráficas, el motor va a realizar dos tipos de movimientos. Cuando yo conecte el positivo a un polo y el negativo al otro polo, mi motor girará en sentido horario. Y cuando invierta esta conexión, el motor girará en sentido antihorario. Ahora, cuando conecte los dos polos al polo negativo, el motor dejará de girar. Entonces, de esa manera podemos manejar lo que es algo bien importante en el desarrollo de robots, que es el motor, el cual es un componente muy importante que nos dará lo que es el movimiento a nuestros robots. Estaremos realizando un ejemplo más amplio de lo que es la corriente alterna y corriente continua en unos momentos. Bien, para comprender mejor lo que es la corriente continua y la corriente alterna, haremos el siguiente ejemplo utilizando nuestro tester para la verificación del tipo de corriente y si estos efectivamente tienen lo que son la polaridad tanto positiva como negativa en el caso de la corriente continua, y los que no tienen polaridad en el caso de la corriente alterna, ¿no? Entonces comenzamos. Para eso lo primero que vamos a hacer es utilizar lo que es nuestro cable, el cual trae habitualmente las impresoras o también las radios y los televisores, ¿no? Este tipo de conector. Si podemos observar bien, y esto quiero que puedan comprender de la mejor manera, en sus domicilios les llega lo que es la corriente alterna. Eso quiere decir que llega a 220 voltios a su domicilio de corriente alterna, en el cual en su conector, ya sea de la pared o sean los que utilicen los cortapicos, para conectar se los realiza de esta manera, ¿no? Pueden conectar en este sentido como también lo pueden conectar en este otro sentido. No hay ningún inconveniente, puesto que la corriente alterna que llega a sus domicilios no tiene polaridad. Entonces, si conecto a este lado, su artefacto llegará a funcionar como también si lo conecto a este otro lado, ¿no? Entonces, vamos a verificar en la salida de su conector la cantidad de voltaje que está llegando a sus domicilios. En este caso, voy a colocar mi tester en el medidor de voltaje alterna y vamos a colocar siempre en un valor superior. En su domicilio llega a 220 voltios. En este caso vamos a tener que colocar un rango superior que sería 750. Vamos a colocar un conector en este lado y el otro en la otra salida. Y podemos verificar que en mi domicilio tengo 207 voltios de corriente alterna, ¿no? Ahora, si conecto al otro lado, voy a desconectar y voy a conectar al otro lado, podemos verificar que la medida sigue siendo la misma y que no aumenta ningún signo en nuestra ventana de nuestro tester, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero, estamos realizando la medición de la corriente alterna, el cual llega a sus domicilios. Y lo segundo, estamos verificando con el tester que no tiene polaridad, que lo pueden conectar a un lado como también lo pueden conectar a otro lado. Ahora, vamos a desconectar este cable y vamos a utilizar otro que ustedes lo conocen, que es un cargador de celular, ¿no? Este cargador ya lo he cortado la punta y he sacado los dos cables. Su celular va a trabajar con lo que es corriente continua. Y muchos dirán, pero si lo estoy conectando a la corriente alterna, ¿cuál es el problema? No es ningún problema, la situación es que trae un cargador como este, el cual va a convertir la corriente alterna, ingresa por este lado, si se dan cuenta el conector es lo mismo, va a ingresar la corriente alterna, va a realizar la conversión y en la salida ya van a obtener lo que es la corriente continua. Y es por eso también que los cables ya son más delgados porque no maneja mucho voltaje, además de que ya viene por colores estos cables, ¿no? Podemos observar el color rojo y el color negro.
Por defecto el color rojo es positivo y el color negro es negativo. Vamos a hacer esta prueba. Primero voy a conectar mi cargador en este sentido y pueden observar que hay una luz que nos indica que está funcionando mi cargador. Entonces, si conecto al otro lado, de la misma manera prenderá lo que es este foquito indicador que ya está funcionando mi cargador. Se dan cuenta que en el proceso que estoy conectando a la corriente alterna funciona en ambos sentidos. Pero ahora ingresa corriente alterna, realiza la conversión y en esta salida ya tengo la corriente continua. Para medir corriente continua voy a mover lo que es el relojito de mi tester y voy a colocar a lo que es el voltaje continuo, en el cual tengo que colocar un rango superior. Habitualmente estos cargadores mandan por 5 voltios, 4 voltios, hay hasta de 12 voltios, pero como este es de celular debe estar por sus 5 voltios. Entonces, colocando un rango superior voy a colocar en el número 20 del voltaje de corriente continua. Ahora, para la verificación tengo en mi tester lo que son estos dos chicotillos, el cual también tiene su lado positivo, que es este de aquí, y su lado negativo, que es este otro. Entonces, si conecto de manera correcta el negativo al negativo y el positivo al positivo, va a medir lo que es 5.29 voltios de corriente continua. Ahora voy a equivocarme, voy a invertir lo que son los cables y se darán cuenta que va a medir 5.28, la misma medida en voltaje, pero ya me aparece un símbolo de menos en el costado de lo que es mi ventanita donde pueden ver el voltaje. Entonces, con eso, ¿a qué quiero llegar? A que este tipo de voltaje, este tipo de corriente continua, tiene su polaridad, ya tiene su lado positivo y su lado negativo. Además de que el voltaje es muy inferior a los 18 voltios, el cual podemos tocar con nuestras manos y no va a pasar ningún riesgo, no vamos a sufrir lo que es el choque eléctrico. Pero no les recomiendo que hagan esto en casa, solamente estamos realizando el proceso de verificación de lo que es la corriente alterna con la corriente continua. Entonces, para resumir, a sus domicilios les llega lo que es la corriente alterna, pero la mayoría de sus artefactos que no son de potencia, ¿qué quiere decir? Los televisores, radios, las computadoras, utilizan lo que es corriente continua. Pero siempre esos artefactos van a utilizar lo que es un conversor de corriente alterna a corriente continua. Voy a sacar esto de aquí y voy a mostrarles lo que es un cargador de portátil, ¿no? Esto es su cargador, el cual, como pueden observar, en el conector de ingreso de energía utilizamos este tipo, el cual se va a conectar a nuestro conector, a nuestro cortapico. Ahora, hay otras personas que no utilizan cortapico, utilizan el conector que está en su pared, el cual directamente bajan este pin de ingreso, el cual se denomina tierra. No va a causar gran efecto, solamente se utilizan estos dos. Es por eso que conectas un lado, conectas otro lado, funciona. Ahora, conectando viene la corriente alterna y realiza la conversión en este cargador de aquí, ¿no? Realiza la conversión aquí, tiene un transformador de corriente y en la salida ya tenemos lo que es nuestra corriente continua. Ahora, ¿por qué siempre los conectores de corriente continua en sí de los artefactos que tenemos tienen este tipo? En algunos hay como del celular, ¿no? El del celular es como un rectángulo que tiene unas muesquitas a los costados de la parte superior. Como pueden ver, del celular es de la misma manera. ¿Por qué los artefactos tienen este tipo de conector? Es para que tú no te puedas confundir en la conexión que vas a desarrollar tu cargador con el artefacto. Si tu artefacto
tendría este tipo de conector, obviamente muchas de las ocasiones podemos llegarnos a confundir, porque en algún momento lo voy a conectar así y en otro momento lo voy a conectar de esta manera, y de esa manera vamos a tener nuestro artefacto dañado, ¿no? Entonces es por eso que las empresas siempre van a utilizar lo que es un conector especial, y de esa manera tú no te puedas confundir. Nosotros cuando conectamos no verificamos cuál es positivo o negativo, solamente lo conectamos y su artefacto llega a funcionar, ¿no? Pero vamos a verificar. Sabemos bien que está ingresando corriente alterna, realiza la conversión por el transformador y en la salida tenemos lo que es corriente continua. Para medir voy a colocar igual en el número 20 del voltaje de corriente continua y voy a empezar a medir. Voy a colocar. Tengo 18 voltios, pero me sale el símbolo de menos. ¿Qué quiere decir? Que este que es mi chicotillo que es negativo, estoy conectando en el lado incorrecto. Entonces voy a invertir, voy a colocar aquí y lo voy a medir. Tengo ahora 18 voltios de la misma manera, pero el centro de este conector es el positivo y el borde es el negativo. No, solamente estamos haciendo la parte de verificación y de esa manera poder comprender mejor qué es la corriente alterna y continua. Ahora, nuestro celular. Si se dan cuenta, el celular es de corriente continua. Esto es utilizado con corriente continua. Pero muchos dirán, lo conecto a la corriente alterna. Obviamente vas a conectar, pero siempre y cuando tenga lo que es tu cargador. Y tu cargador es un conversor de corriente alterna a corriente continua. Ingresa corriente alterna, lo convierte y en la salida tenemos corriente continua. Nuestro conector es igual de la misma manera, tiene unas mezquitas al costado, cosa de que tú no te puedas confundir al momento de conectar. En un lado no ingresa y en el otro lado se puede conectar de manera normal. Ahora, realizando la apertura del celular, que es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar estas baterías. Hay varios celulares en su domicilio de algunas personas que ya no utilizan, que lo están ya por botar, ¿no? Entonces, lo que nosotros utilizamos son estas baterías. Son recargables, funcionan para desarrollar proyectos de robótica. Si nos damos cuenta, la batería lleva lo que es su lado positivo y su lado negativo. ¿Qué quiere decir? Que esta batería es de corriente continua, porque tiene su lado positivo y lado negativo. De la misma manera, los desarrolladores de este celular han visto la mejor manera para que tú no puedas confundirte al momento de conectar esta batería. ¿Por qué está a un extremo? Porque si conecto en el otro lado, no va a sufrir daño lo que es mi celular. Pero si conecto de este lado, estoy conectando de manera correcta. No hay forma de que tú te puedas confundir en la conexión de tu batería. Otra de las baterías que vamos a utilizar son estas pilitas que lo conocen mayormente en el mercado, los cuales de la misma manera tiene su lado positivo y su lado negativo. ¿Qué quiere decir? Que esto maneja la corriente continua, ¿no? También en sus salidas son de manera diferente, tanto el positivo como el negativo. Y de esa manera tú puedas conectarlo. Siguen manejando esto algunas radios o relojes de pared y de esa manera tú no te puedas confundir en la conexión. Entonces de esa manera podemos ver que la corriente alterna es muy diferente a la corriente continua. ¿Y cuál es la diferencia particular? Es que la corriente alterna no tiene polaridad, en cambio la corriente continua sí tiene su lado positivo y su lado negativo. En robótica educativa estaremos utilizando lo que es corriente continua, más que todo proporcionado ya sean por pilas o por baterías de celular. No, sé que lo tienes en casa y de esa manera vamos a empezar a trabajar. No te olvides que todo este material estará también en mis redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Estoy con Cristian Charca. Además de que este material también estará en nuestra página web, que es www.josevallivian-a.com.